iglesia, qué alegría poder encontrarnos nuevamente en esta edición del programa CFE Boston en familia. Estamos contentos poder exaltar el nombre del Señor con los adultos, con los ancianos, los jóvenes, los niños. Qué alegría cuando la familia se une a adorar el nombre del Señor. Si estamos felices en esta mañana, este es el día que ha hecho el Señor y nos gozamos de que nos podemos unir en el mismo momento y a la misma hora juntos, desde donde cada uno esté. En esta mañana queremos invitarles a que adoremos al Señor y lo alabemos. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué lo exaltamos? Porque Él nos ha socorrido, porque Él nos ha protegido. Miren lo que dice el Salmo capítulo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Es un salmo que nos muestra que Él ha sido nuestra fortaleza y nuestro escudo. Él ha sido nuestro protector. Hemos confiado en Él y de verdad que no hemos sido confundidos, ni avergonzados, ni defraudados, porque Él nos ha ayudado. Tú que has recibido la ayuda del Señor en este tiempo, su provisión, su cuidado, alaba al Señor. Juntos vamos en este tiempo entonces a alabar al Señor, ahí con tus hijos, todos juntos, hagámoslo con todo el corazón. Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga, les acompañe y que en esta hermosa mañana se llenen de toda su alegría, de toda su bendición, de su gozo, que es una bendición para todos nosotros. Queremos cantar, queremos alabar, queremos adorar y que allí en sus casas cada uno de ustedes también se levante con esas ganas y nos acompañe. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, y eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Eres increíble, todopoderoso, grande, y eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. En adoración a ese Dios. Él es un Dios increíble y poderoso y está contigo y con cada uno de nosotros, y en esta mañana vamos a hacer que su presencia descienda. Ven, Señor, con nosotros. Toca, Señor, nuestro corazón. Gracias. Oh, Señor, tú eres increíble. Tú eres increíble, oh, Señor, mi Dios, solo tú, eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú,
y te cantamos en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Como en el cielo, levanta tu voz al Rey. Vamos a aplaudir. Hoy te vamos a adorar y a cantar con todo nuestro corazón. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una sola voz decimos Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, y a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Dile, Padre. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo. Queremos adorarte como en el cielo, Señor. Digamos una vez más, Padre, digámosle una vez más, Padre. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, ven, desciende y reina solo tú. Una vez más. Padre nuestro, que eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Dile, como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo. Y aplaudimos a ese Rey. Gracias, Señor, gracias. Cuando alabamos al Señor, recibimos de Él su fuerza, su fortaleza, su ayuda. Alabamos al Señor porque Él es Dios. Alabamos al Señor porque Él es el Rey, es grande. No lo alabamos por las circunstancias ni por cómo nos sintamos, porque Él siempre es el Rey. Así que todo el tiempo alabemos y cantemos al Señor. Quiero recordarte que estamos en las redes sociales,
en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Este es nuestro canal. Te invito a que te suscribas y que compartas esta bendición, cada enseñanza con los que más puedas. Qué bonito es extender el mensaje del Evangelio a todos los lugares y las naciones, y por estos medios lo podemos hacer. Recuerda que después de este servicio tendremos la escuela dominical para niños. En este día vamos a tener un tema súper chévere y es el Padre interviene. Y es enseñarle a nuestros niños cómo cuando de pronto nuestros caminos se están desviando, Él interviene en nuestros planes por amor y muchas veces permite que cambiemos de dirección y Él tiene sus estrategias. Así que este tema no permitas que tus hijos se lo pierdan. Apóyalos, acompáñalos y los esperamos después de este servicio en la escuela dominical. También queremos darle muchas gracias a todos aquellos que generosamente dan de lo que Dios mismo les provee. Qué bendición es dar. Cuando damos somos bendecidos. A veces creemos que el que recibe es el más bendecido, pero de acuerdo a los principios del reino, el que da es el más bendecido que el que recibe. Yo quiero motivarte a que en este tiempo des, sirvas, ayudes, ames y también participes dando para la obra del Señor, para su ensanchamiento. Bendecimos y damos gracias al Señor por todos aquellos que se unen para dar y ensanchar la obra del Señor. Si tú quieres unirte y aportar de lo que Dios te ha dado para la obra del Señor, aquí dejamos los datos para que lo puedas hacer. También queremos dejarte nuestros contactos para que tú te comuniques con nosotros si tienes alguna necesidad. No temas en comunicarte porque nosotros queremos ayudarte. Eso es lo que amamos y es realmente el llamado que tenemos en nuestro corazón. Muy bien, no siendo más, queremos volverte a invitar a que cantemos al Señor y podamos cantarle con todo el corazón. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Me quiero acercar y a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Gracias, Señor. Me quiero acercar y a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Dile una vez más, el gran yo soy. Última vez, el gran yo soy. Y vamos a declarar eso en nuestras vidas. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir
delante de ti toda rodilla se doblará, delante de tu grandeza, Señor, y de tu gloria, Padre. Toda rodilla, todo se doblará delante de tu trono. Y digamos tiembla, tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia. Gran yo soy, gran yo soy, El gran yo soy, gran yo solo tu Señor. El gran yo soy, santo, 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 majestuoso y poderoso. Aleluya, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, eres tu Señor, el gran yo soy. Gracias, Señor, y exaltamos tu nombre. Levanta un aplauso al único Dios verdadero. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Sígueme. Es una petición sencilla, a veces expresada por una madre a un niño, por un hermano a una hermana, por un amigo a un amigo. Es una petición que requiere confianza, creer, acción. Requiere que pongas tu fe en una persona que te guiará a la seguridad, a la paz. Hace mucho tiempo, Jesucristo dijo estas palabras simples a sus amigos más cercanos, y su invitación aún continúa. Ven, sígueme. Sígueme y te mostraré cómo amar a tus semejantes y amarte a ti mismo. Sígueme y te mostraré cómo arrepentirte y ser perdonado y perdonar a los demás. Sígueme para cambiar las cosas, para volver a comenzar, para navegar las tormentas de la vida y las tormentas de la muerte. Sígueme para tener un propósito, tu propósito, el propósito de Dios. Él nos enseñó el camino, Él nos mostró el camino. Y cuando seguimos su camino, encontramos una vida nueva. Buenos días, iglesia. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Esta mañana estamos nuevamente dando gloria y honra a nuestro Señor. Y queremos continuar con el tema que hemos trazado para este mes, y es cómo enfrentar y vivir la vida en tiempos de crisis. Sabemos que Dios ha permitido estos tiempos en nosotros para formar nuestro carácter, para llevarnos a ser a la imagen del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero tocar el personaje más admirado, el personaje más ejemplar que podamos tener en nuestras vidas, y es el Señor Jesús. Quiero que miremos cómo Él, siendo Dios, se hizo hombre y estuvo entre nosotros, se humilló, se hizo siervo y se puso en la condición de hombre,
y tuvo que enfrentar cada una de las situaciones cotidianas que tú y yo posiblemente enfrentamos en la vida. Pero vamos a mirar, querida iglesia, cómo Él enfrentó cada situación, cómo las vivió, cuál fue el ejemplo y el modelo que Él nos dejó para que así, de la misma manera, nosotros podamos desarrollar nuestro carácter, nosotros podamos desarrollar nuestro estilo de vida y seguir su ejemplo y sus pisadas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, y te pedimos que te glorifiques, que te manifiestes en cada familia, en cada hogar, allí en sus casas, Señor. Glorifícate, Señor, en esta exposición de tu palabra. Úsame como tu siervo, Padre, y permíteme fluir conforme al poder de tu Espíritu, Señor. Que esta palabra pueda llegar a cada corazón y traer cambio, Señor, y llevar fruto al 30, 60 y 100 por uno. En el nombre de Cristo, amén y amén. Entonces, hermanos, voy a invitarlos para que vayamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Miremos las diferentes situaciones de la vida cotidiana en el ministerio de Jesús que Él tuvo que enfrentar. Tenemos que considerar que cuando el Señor empezó a desarrollar su vida ministerial, los ataques y la persecución del enemigo y aún de los judíos no se hicieron esperar. Constantemente, dice la palabra del Señor, que ellos buscaban ocasión para hacerle caer, buscaban ocasión para matarle, buscaban ocasión para confrontar lo que él estaba enseñando. En el capítulo 14 de Marcos, miremos cómo dice el escritor, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Mire, una de las situaciones que el Señor tenía que enfrentar era las amenazas de muerte, era la persecución constante a su ministerio, a su vida. Mire cómo Él, en el desarrollo de los milagros, en el desarrollo de sus enseñanzas, en el desarrollo de ayudar a la gente, constantemente los escribas y los fariseos, los sacerdotes, los judíos, estaban buscando la ocasión para echarle mano y asesinarle, acusarlo falsamente y entregarlo con engaño a la mano de Roma para que le crucificasen y le matasen. Y el Señor constantemente seguía enfrentando esas situaciones, continuaba su ministerio, seguía enseñando. Bajo la guianza del Espíritu Santo, Él avanzaba. Aún las amenazas de muerte no le detenían para que Él continuara con el ministerio que le había sido encomendado, para que Él continuara predicando la verdad, para que Él avanzara en el llamado y en el ministerio que Él tenía. Esta situación no frenó su ministerio. Miremos cómo aún en medio de esto, ya con su círculo más íntimo, el de sus 12 discípulos, hombres fieles, hombres que Él había llamado, hombres que Él había escogido para que le acompañaran en su ministerio, también tuvo que enfrentar la traición. Un tiempo difícil para cualquiera que lo tenga que enfrentar o lo haya enfrentado, es una situación dolorosa. Y miremos el versículo 10 de Marcos 14, dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Miremos cómo uno de sus discípulos estaba cavilando en su mente y en su corazón. Fue tentado por el enemigo y allí el hombre fue y dispuso la vida de Jesús para entregarla en manos de los sacerdotes.
dispuso en su corazón traicionar a su maestro, traicionar a aquel que le había llamado, que le había escogido. Y mire cómo se desarrolla esta escena en el versículo 17. Mire lo que pasó. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Miremos cómo la situación se desarrolla en el contexto de una cena, en el contexto de un compartir, en el contexto de intimidad, en donde solamente el círculo cercano están sentados allí compartiendo el pan, compartiendo la copa. El Señor está ya a vísperas de su muerte. Prácticamente el Señor se estaba despidiendo de ellos, diciéndole que esa iba a ser la última vez que Él iba a tomar del fruto de la vid, porque la próxima vez iba a ser cuando estuvieran allá en el reino de los cielos. Y en medio de esa emotiva cena, emotiva reunión, imagínate la tensión. El Señor dice: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. Se genera el ambiente pesado y comienza a mirarse el uno con el otro: ¿seré yo? ¿Seré yo? Imagínate la desconfianza que se genera entre los discípulos cuando el Señor da esta afirmación. Y lo más tremendo es que el Señor dice: aquel que moja su pan en mi plato, aquel que está compartiendo de mi plato, es aquel el que me va a traicionar. Yo creo que esto, para aquellos que quizás lo han enfrentado, es una situación dolorosa, es una situación que genera crisis emocionalmente, que genera desaliento. Y el Señor Jesucristo estaba allí en medio de esta situación. Pero Él dice en el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Y el Señor está declarando que su vida no dependía de lo que un hombre hiciera con Él, de lo que un hombre dijera de Él, o de los planes que tenían los hombres para matarlo, sino que ya había un plan, que su vida dependía de la palabra de Dios, no de los planes de los hombres. El Señor Jesucristo está mostrando cómo su destino, cómo el desarrollo de su vida ya estaba escrito. Y no era que un hombre le fuera a entregar. En medio de la traición, el Señor entendía que había un plan que se había escrito de Él por parte de nuestro Padre Celestial. Y continúa diciendo: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En medio de la crisis, de la traición, el Señor Jesucristo sabía que su vida dependía de la palabra del Señor y no de lo que un hombre quisiera hacer con Él. Miremos, lo tercero que el Señor tuvo que enfrentar fue la dispersión. Versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor Jesucristo había construido un equipo. El Señor Jesucristo había llamado hombres que siguieran su legado. Pero en medio de esta crisis de persecución, este equipo iba a ser dispersado. Este equipo iba a ser segregado por la tribulación.
y lo que Él había construido de una u otra manera iba a ser dividido. Y los discípulos iban a coger cada uno su camino, porque Él estaba diciendo, cuando el pastor de los discípulos es herido, entonces las ovejas iban a ser dispersadas. Fue un tiempo difícil en medio de la cena, un tiempo de oscuridad, un tiempo en donde no sabían muy bien lo que iba a suceder. Aquellos discípulos no entendían muchas cosas de las que pudieran pasar, pero el Señor Jesucristo, en medio de la dispersión, dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, que Él, después de que ellos fueron dispersados, Él los volvió a reunir el día de su resurrección, los volvió a llamar, los volvió a convocar. Y mire lo que pasó. El versículo 16 al 20 de Mateo. Jesús los reunió y los comisionó. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El enemigo había querido dividir el equipo. El enemigo había querido dispersar a los discípulos. Había querido dividir la obra que se estaba haciendo en ellos. Generar temor. En medio de la crisis, ellos estaban confundidos, pero el Señor tenía un propósito y había prometido que al tercer día Él iba a resucitar. Y efectivamente, aunque muchos dudaban, aunque ellos no lo creyeron, el Señor se manifestó con gloria y con poder y los volvió a llamar, los volvió a reunir y los afirmó, los convocó y los comisionó para que ellos continuaran con la labor que Él había empezado. Y era la evangelización, era el esparcimiento del reino de Dios, era la enseñanza de la palabra de Dios. Y mire cómo Dios aquí, el Señor Jesucristo, les empoderó y les puso en sus manos autoridad, les dio a sus vidas una gran comisión, un sentido de vida, para que ellos en el nombre de Jesús tuvieran potestad y autoridad para seguir predicando la palabra del Señor. El Señor no permitió que la situación difícil acabara con la obra que Él había iniciado. Por el contrario, Él los reunió nuevamente, los comisionó, los empoderó y afirmó su ministerio. Qué bonita lección nos da el Señor Jesucristo. Cómo de situaciones adversas y difíciles Él las convierte en situaciones de bendición, de crecimiento y de afirmación para nuestras vidas. Lo cuarto que te quiero mostrar que tuvo que enfrentar el Señor Jesucristo fue la negación. Y todos sabemos que cuando hablamos de la negación, se nos viene a la mente aquel hombre, aquel discípulo que fue el que negó a Jesús. El Señor Jesucristo le advirtió, el Señor Jesucristo le dijo: mira, ciertamente tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Mire lo que pasó, el versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía:
si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El Señor Jesucristo, en medio de esta cena, en el contexto de esta reunión, les estaba diciendo: de cierto ustedes se van a escandalizar esta noche de mí. Ustedes esta noche van a salir corriendo, van a salir huyendo, porque lo que se avecina es difícil, porque lo que viene es un tiempo de crisis duro y todos ustedes van a escandalizarse. El apóstol Pedro, en medio de su emotividad y en medio de su efusividad, reaccionó y dijo: Señor, yo no lo voy a hacer. Aunque todos se escandalizaren, yo no me escandalizaré de ti. Pero la sorpresa que Pedro no esperaba es que el Señor le dijo: mira, ciertamente tú vas a ser el primero que se va a escandalizar. Y antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y la historia lo relata como el apóstol Pedro, después de que el Señor Jesucristo fue apresado, después de que el Señor Jesucristo fue llevado ante los romanos, él ya había negado al Señor Jesucristo. Le decían: pero tú te pareces a ellos, pero tú hablas como ellos, ciertamente tú estabas con ellos. Y el apóstol Pedro le negó. El apóstol Pedro se olvidó de su Señor allí en ese momento. Pero cuando se acordó de las palabras de Jesús, dice la Escritura de que él lloró amargamente. ¿Cómo se pudo haber sentido este hombre cuyo ministerio era promisorio, cuyo ministerio y cuya vida había sido formada allí a los pies del Maestro? Después de que había compartido con él, termina negándole. Quizás frustración, quizás desilusión, quizás amargura en su corazón. A lo mejor él mismo se había autoeliminado pensando: yo ya no sirvo para esto. A lo mejor ya el Señor no cuenta conmigo. Quizás esto no me será perdonado. Qué sé yo, infinidad de mentiras que pueden venir a la mente de un hombre por medio de la condenación. Pero miremos lo hermoso de Jesús. Cuando el Señor resucita y se aparece allí a sus discípulos, les dice: vaya y espérenme en el lugar en donde hemos de encontrarnos, pero avísenle también a Pedro. Mire lo que dice Marcos 16:7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. La reacción de Jesús frente a esta crisis y a esta situación fue dar afirmación a sus discípulos, pero a Pedro. Porque Pedro había tenido el infortunio de haberle negado. Porque Pedro había enfrentado esta desilusión y esta amargura del cumplimiento de su negación. Pero el Señor Jesucristo, la reacción que tiene en medio de la falta de Pedro, en medio del pecado de Pedro, es afirmarlo, es llamarlo, es darle aceptación, es darle misericordia, es darle perdón y decirle: ven, porque también contigo estoy contando. Era la manera en la que el Señor reaccionaba en medio del conflicto y de la crisis que estaba enfrentando. Lo quinto y lo último que te quiero enseñar en esta mañana es que el Señor tuvo que enfrentar tristeza y angustia hasta la muerte. Antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar una batalla con sus emociones. Tuvo que enfrentar una lucha con el temor que se podría venir con la situación que Él tenía que enfrentar. Y Marcos 14, versículo 32, narra cómo Él llamó a sus discípulos, a algunos de sus discípulos, para que fueran a orar con Él, para que tuvieran un tiempo de intimidad y pudieran enfrentar esta crisis que el Señor estaba viviendo de una manera unida.
Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Miremos cómo el Señor, aún en medio de su ministerio, tuvo que enfrentar una situación de tristeza, una situación de angustia, una situación difícil emocionalmente, en donde la hora había llegado, en donde el momento de enfrentar la verdad del plan de redención para la humanidad había llegado. Pero humanamente era algo difícil, humanamente era algo que generaba temor, humanamente era algo en donde él decía, Señor, si hay otra manera de hacerlo, que se haga. Señor, si hay otra forma de salvar a la humanidad, entonces que se haga. Y las emociones estaban ahí a flor de piel. Quizás el temor y el dolor de todo lo que había tenido que enfrentar y lo que se venía a venir estaba generando tensión, y dice la palabra que él estaba triste en su corazón, que él estaba grandemente entristecido y angustiado en su vida. Un tiempo difícil, un tiempo tensionante, un tiempo de temor que se genera ahí en medio de la circunstancia difícil. Y el Señor les expresa con toda sinceridad. El Señor deja ver su humanidad. El Señor habla a sus discípulos más cercanos y les dice, mi alma está muy triste. Yo no sé si alguna vez tú has sentido esto y has podido decir, mi alma y mi corazón está muy triste. Pero el Señor dice, y no solamente está muy triste, sino que estoy muy triste hasta la muerte. Mira la crisis cómo había llegado a su tope. Mira la crisis cómo había llegado a su límite y a su máxima expresión. Primero, el Señor tuvo que enfrentar la persecución de sus enemigos. Tuvo que enfrentar las amenazas de muerte. Luego tuvo que enfrentar la traición de uno de sus discípulos cercanos. El dolor de que aquel que le hablaba al oído, de aquel que comía a la mesa con él, ya estaba vendiéndole y entregándole de una manera vil. Luego tuvo que enfrentar la tristeza y el dolor de la dispersión de sus discípulos. Porque al ser el pastor apresado, entonces los discípulos iban a ser dispersados. Pero también el Señor tiene que enfrentar la negación de otro de sus discípulos que amaba y que había escogido. Pero miremos aquí cómo la crisis que tuvo que enfrentar el Señor a lo largo de su ministerio había llegado a su máxima expresión. Y el Señor relata lo que realmente le estaba sintiendo y dice, yo estoy muy triste, yo estoy angustiado, yo estoy triste hasta la muerte. Y él expresa sus sentimientos y sus emociones, pero aún eso no le hace declinar, pero aún eso no le hace menguar en su llamado, no le hace declinar en su propósito. Y miremos cuando esta máxima expresión de la crisis se manifiesta en su vida y en su ministerio, la decisión que el Señor Jesucristo toma en ese momento de crisis es la oración. Es ir delante de la presencia de su Padre, manifestando con sinceridad el dolor que hay en su corazón, manifestando con sinceridad y en oración lo que Él está sintiendo. Y yo quiero decirte, no es malo expresarle a nuestro Dios lo que realmente está pasando en nuestro corazón. No es malo ser sinceros con lo que realmente estamos viviendo.
Nadie sin lugar a dudas va a juzgar por una situación difícil que estés pasando. Todos en algún momento la hemos tenido que enfrentar. Pero el Señor nos está mostrando el ejemplo de cuál debe ser la manera en que debemos de enfrentarla. Y dice la palabra que Él vino a su Padre en oración, se apartó con los discípulos más cercanos, vino a un lugar allí secreto, íntimo, para orar y enfrentar la crisis a través de la oración. Y es ahí, en el momento de la oración, que nosotros tenemos que enfrentar la tristeza, que tenemos que enfrentar la angustia, que el Señor enfrentó el dolor y aún las ganas de morirse. Dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Miremos cómo el Señor Jesucristo, en medio de la oración, aunque manifiesta su dolor, aunque manifiesta allí su angustia al Señor, termina diciendo: Señor Dios, pero que no se haga conforme a mi voluntad, que no se haga conforme a mis emociones, que no se haga conforme a mis sentimientos, sino conforme a tu voluntad, conforme a tu plan, conforme a lo que hemos designado para la redención de la humanidad. Miremos otra perspectiva en Mateo capítulo 26, versículo 38 al 44. Léalo conmigo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mire la escena. El Señor Jesucristo está afligido. El Señor Jesucristo está enfrentando la peor crisis de su vida, y Él convoca a sus discípulos para que oren, para que clamen, pero ellos no habían podido orar. Pero la carne y la debilidad en la carne no les había permitido orar. Y el Señor Jesucristo sigue adelante. Y mira cómo enfrentó Él esto. Entonces dice que Él veló. Luego dice que se postró sobre su rostro orando. Después les dice a sus discípulos: velen, porque la tentación está ahí a la puerta. Y les repite en el versículo 41, velad y orad. El Señor Jesucristo les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero luego el Señor insiste y dice en el 42, otra vez, y oró por segunda vez. El Señor estaba aferrado a la oración. Y en el versículo 44, después de darse cuenta que los discípulos no habían podido orar con Él, ni apoyarlo en esa situación tan difícil en la oración, entonces dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. La forma en la que el Señor enfrentó esta crisis tan difícil fue a través de la humillación, fue a través del postrarse,
delante de su Padre. Fue a través de expresar sus sentimientos a sus discípulos, pero afirmarse en la oración fue la que lo ayudó a que él pudiera superar esta situación difícil y tensionante en su vida y hacer la voluntad del Padre. Yo quiero que miremos con detenimiento el ejemplo de este varón perfecto, el ejemplo de nuestro modelo, de cómo tuvo que pasar por situaciones tan difíciles en su vida. Yo no sé si tú has tenido que enfrentar allí la situación de la traición. Yo no sé si has tenido que enfrentar el desaliento del engaño, la persecución, las amenazas de muerte, el desánimo en tu vida. Yo no sé cuál es la crisis que tú has tenido que enfrentar. Yo no sé si has tenido que enfrentar el dolor de ver a alguien que ama yendo en contra tuya, hablando mal de ti, diciendo falso testimonio. Quizás también lo has tenido que enfrentar. Pero ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Qué ha sido la manera en la que tú has enfrentado estas crisis? Muchos quizás han reaccionado de la misma forma que sus enemigos, de la misma forma que sus acusadores, de la misma forma que aquel que le traicionó, de aquel que habló mal, de aquel que le vendió. Pero miremos cómo el Señor, en medio de estas situaciones, Él obró de una manera contraria. Él actuó de una manera diferente, amándoles, aceptándoles, afirmándoles en su llamado, brindándoles confianza, compartiendo con ellos a la mesa. Es el modelo que nosotros debemos marcar. De nada sirve nosotros comportarnos igual o peor que aquellos que no conocen de Dios. Yo quiero decirte, en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, es donde muchas veces sacamos lo que realmente hay dentro de nosotros. Dejamos ver lo que realmente es nuestro carácter. Dejamos evidenciar qué es lo que realmente nosotros tenemos por dentro. Yo quiero que reflexiones y pienses cuáles son tus reacciones en estos tiempos de crisis. ¿Cuáles han sido tus comentarios en los tiempos de debilidad, en los tiempos de ataque? Mira el ejemplo del Señor Jesucristo, como el Señor siempre tenía una forma diferente de reaccionar, de actuar y de enfrentar la crisis que Él estaba viviendo. Es el modelo que tenemos que seguir. Al final de la historia, el Señor terminó mostrándonos que verdaderamente el secreto que tenemos que aprender para enfrentar la crisis es la oración. Oró por una vez, oró por 2 veces, oró por 3 veces, aún en medio de su aflicción, en medio de su tristeza y en medio de su angustia, y aún en el momento más difícil de su vida, que se rodeó de sus discípulos. Ellos no le respaldaron espiritualmente, ellos no le apoyaron en oración, y aún en ese momento el Señor seguía firme en oración. Yo quiero invitarte para que sea cual sea la situación o la crisis que estés enfrentando, vayas al Señor, te humilles en oración, póstrate delante de Él, reconoce que Él es la fuerza de tu vida y vas a ver cómo Él te va a levantar para que no reacciones conforme a tus emociones, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Él, el día de mañana te glorificará, el día de mañana te levantará, el día de mañana cumplirá sus promesas en ti, y los propósitos que ha diseñado para tu vida no se echarán a perder, sino que tú andarás en su camino y en su perfecta voluntad. Jesús, nuestro modelo para vivir y enfrentar los tiempos de crisis. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy mi alma te alaba, Señor. Al ver tu vida, al ver las situaciones que tú tuviste que enfrentar, que no se comparan en ninguna manera ni en ninguna medida a lo que nosotros hemos tenido que vivir, me quedo asombrado, Señor. Me quedo maravillado del ejemplo
de la tenacidad, del carácter íntegro, firme y verdadero, de lo que tú nos enseñaste, de cómo reaccionar, de cómo responder, de no pagar mal por mal, de no cargarnos en nuestro corazón, aun cuando las personas nos hieren, Señor, nos difaman y nos persiguen, Señor, quizás para matarnos. Señor, gracias porque tú nos enseñas, Padre, que en el momento de la tentación, que en el momento de la debilidad, Señor, nosotros tenemos que orar, postrarnos y llevar nuestra carga delante de ti, Señor, y no dejar que nuestras emociones tomen control de nuestra vida, no dejar que nuestra justicia se obre automáticamente ante las adversidades, sino entregar todas las cosas a ti, Señor, para que tú obres tu justicia. Padre, yo te pido que nos ayudes, Señor, a la iglesia, mi vida, Señor, a que crezcamos, Señor, en estos tiempos de crisis en nuestro carácter y poder, Señor, seguir tu ejemplo, mirar a Jesús y aprender de Él, cómo nos modeló la forma para enfrentar estos tiempos de crisis y dificultad. Muchos quizás están en angustia, muchos quizás, Señor, están en tristeza, pero hoy, Señor, tú nos estás enseñando a que en medio de la tristeza, a que en medio del dolor, nosotros vamos a la oración e insistamos en la oración y permanezcamos en la oración, que es la única arma que tenemos para enfrentar estas situaciones emocionalmente difíciles, Padre. Bendigo a cada uno en su casa, bendigo a cada familia y te pido, Señor, que los levantes y que los afirmes cada día más. Aquel que está sintiendo que ya no hay oportunidad, aquel que está pensando que ya no tiene una segunda oportunidad, Señor, afírmalo y llámalo nuevamente, confirmando su ministerio, confirmando su llamado, confirmando su salvación. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Guárdala en tu corazón, póngala en práctica y vas a ver cómo Dios te va a ayudar a enfrentar estos tiempos de crisis basados en la verdad de la palabra del Señor. Un abrazo para todos, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto. Qué ministrados hemos estado con esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. De verdad que el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de cómo enfrentar la tribulación, la angustia y los tiempos de dificultad. Y aprendemos de Él tantas cosas. Él es nuestro mayor ejemplo. Yo te invito a que puedas repasar esta palabra y que puedas aprender cómo enfrentar las circunstancias que tú estés viviendo. Y nos enseña el Señor que en los tiempos de tribulación debemos de orar. Por eso queremos terminar este servicio orando por todos aquellos que tienen necesidades y que están atribulados, con enfermedad, con dificultad económica, con diferentes situaciones. Y quiero que te unas y oremos. Y en esta mañana específicamente vamos a orar por varios de nuestros hermanos. Y mencionamos y ponemos delante del Señor la vida de Merce Cano, la vida de Julia Rocha, la vida de Odilia, la vida de Jensi, la vida de doña Dolores. Todos ellos en este tiempo necesitan una intervención, Señor, de sanidad en sus cuerpos, de necesidad, Señor, en sus vidas, Señor, en su espíritu. Y queremos en esta mañana, Señor, orar y ponerlos delante de ti para que tú, Señor, estés obrando poderosamente en sus vidas. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres poderoso y no hay otro como tú. Y sabemos, Señor, que en ti está todo lo que nosotros necesitamos. Obra con poder en la vida de cada una de estas mujeres que hemos mencionado con sus nombres, Señor. Obra, Señor, y que ellas puedan conocer que tú eres real, que tú no eres simplemente una religión como muchos creen, sino que tú eres un Dios real, un Dios verdadero. También queremos poner delante de ti, Señor, a todos los empresarios, Señor,
para que tú en este tiempo estés ayudándoles, estés, Señor, guiándoles, Señor, y prosperándoles en medio de la necesidad. Todos aquellos que en este tiempo han sido abrumados por el desánimo, Señor, nosotros no ignoramos, como dice tu palabra, las maquinaciones del enemigo. Y en esta mañana queremos, Señor, así como tú nos enseñaste a reprender las obras del mal, Señor, queremos que reprendas toda obra del enemigo que ha querido empoderarse de la vida de tus hijos, trayendo desánimo, trayendo cansancio, trayendo frialdad espiritual, trayendo división en los hogares, trayendo contención. Padre, obra poderosamente en este tiempo, trae vida, trae restauración, interviene en cada hogar, en cada familia. Levanta, Señor, tu iglesia con poder en este tiempo, como una luz que ilumina en medio de la oscuridad. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias porque sabemos que Él nos escucha. Ponemos cada una de sus peticiones en las manos del Señor. Muy bien, querida iglesia. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Les amamos y les abrazamos desde la distancia. Ora al Señor todo el tiempo, confía en Él y con la ayuda de Dios nos vemos entre 8 días. Dios te bendiga y un abrazo para todos.